Bienvenidos, mi nombre es Matías González, soy médico urólogo, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires en el sector de patología vesical y urología funcional. Y en el día de hoy me invitaron a hablar de vejiga neurogénica y cateterismo intermitente. Y mi intención es poder transmitirle 3 o 4 cosas que debemos tener presentes. Primero, con respecto a la función vesical. Segundo, con respecto al cateterismo o al catéter ideal. Y tercero, algunos take home message para que puedan llevarse con ustedes y espero que eso lo logremos. Lo primero y más importante es que independientemente de cuál sea la causa de la vejiga neurogénica que tengamos, sea por un traumatismo medular, independientemente de la altura, sea pacientes con antecedentes congénitos o genéticos, mielomeningoceles, extrofias vesicales, o pacientes en edad más avanzada con trastornos desmielinizantes o parkinsonianos, o cualquier otro tipo de enfermedad neurológica, lo más importante es tener una vejiga que tenga 2 o 3 características. Punto número 1, que tenga buena capacidad, y punto número 2, que tenga baja presión intravesical, con lo cual vamos a evitar posibles problemas futuros. Y como podemos ver en estas 2 imágenes, acá tenemos 2 estudios urodinámicos. Como todos sabemos, en la curva azul lo que se marca es la presión vesical, la curva roja lo que marca es la presión abdominal y la curva verde lo que marca es la presión diferencial, es decir, la presión del detrusor. Acá tenemos 2 tipos de patrones característicos de vejiga que son nuestro gran terror, es decir, las 2 vejigas a las que debemos tenerle realmente miedo para tratar o si queremos evitar algún problema futuro. En el gráfico de la izquierda lo que podemos ver es que tenemos una vejiga que continuamente, es decir, a medida que se va llenando, lo que va teniendo es una falta de compliance, falta de acomodación y la presión va aumentando continuamente. Esto, si no lo resolvemos, lo que vamos a tener es una vejiga posiblemente de no muy alta capacidad y que con el correr del tiempo esta elevada presión me puede llevar a aumentar el reflujo vésico-uretral con el consiguiente deterioro de la función renal. En cambio, en la imagen que tenemos a la derecha de la pantalla, lo que vemos es una vejiga con hiperactividad y cada una de esas hiperactividades que tienen como característica alta presión y que desencadenan una incontinencia de orina, lo que podemos tener en este tipo de estudio, al igual que en el anterior, es deterioro en la función renal por la difícil evacuación que va a tener el árbol urinario superior, sumado en este caso a que cada episodio de hiperactividad del detrusor me va a traer como consecuencia incontinencia urinaria. Es decir, una vejiga de mala complacencia o una vejiga con episodios de hiperactividad del detrusor son 2 vejigas que con el correr del tiempo me pueden traer muchos problemas en 3 de los puntos fundamentales que posiblemente el urólogo es lo que tiene que preocuparse. Y acá tenemos 3 imágenes que lo grafican. Punto número 1, por supuesto, cuidar el árbol urinario superior. Sabemos que estos pacientes con vejigas hiperactivas, con vejigas de mala capacidad, si no lo resolvemos, aumentan el reflujo vésico-ureteral y puede, como consecuencia, traer un deterioro de la función renal, que es lo que nosotros tenemos que evitar. El segundo punto es intentar tener pacientes secos. ¿Qué logramos con eso? Logramos que el paciente tenga más independencia, que el paciente no necesite de pañales y que el paciente tenga una vida mucho más parecida a lo común o a lo normal que se pueda. Y lo tercero es intentar mejorar la calidad de vida. Si yo puedo hacer que el paciente orine en un ámbito adecuado para que eso se pueda realizar, me parece que estos son los 3 puntos que nosotros tenemos que tener muy presentes. Por lo tanto, independientemente del tipo de tratamiento que utilicemos, como podemos ver en la primera figura, sea tratamiento médico con anticolinérgicos, antimuscarínicos, es decir, intentando bloquear los receptores vesicales y del cuello de la vejiga.
Si esto fracasa, pasar al paso siguiente, que sería la inyección de toxina intravesical para lograr tener una vejiga de menor presión y mayor capacidad. Y en su defecto, en caso de que con tratamiento médico o con tratamiento mínimamente invasivo no lo logremos, la necesidad de una ampliación vesical con o sin conducto cateterizable. Me parece que son 3 herramientas que tenemos que tener a nuestra disposición y en forma escalonada para poder tener vejigas de alta capacidad y vejigas de baja presión, con lo cual vamos a lograr los 3 principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta, que son cuidar el árbol urinario superior, que el paciente esté seco y junto con todo eso tratar de mejorarles la calidad de vida. Es decir, esta sería la curva que tenemos que tratar de lograr en todos nuestros pacientes con alteración de la capacidad o alteración de la presión intravesical, vejigas que tengan baja presión durante todo el trazado, que tengamos una capacidad como mínimo de entre 350 y 400 centímetros cúbicos y que la fase miccional después es el paso siguiente que vamos a tener que tratar. La fase miccional es el paso siguiente que nosotros vamos a tener que tratar. Pero es fundamental tener la fase de llenado donde la presión vesical sea lo más baja posible. Y hablando de por qué habría que hacer cateterismo intermitente, porque tenemos un paciente que ya logramos que tenga buena capacidad, pero difícilmente ese paciente logre una micción espontánea. Y acá donde vienen muchos puntos que son importantes o están en discusión en todos los médicos que nos dedicamos a la hiperactividad vesical o a la urología funcional. ¿Cuál es el catéter ideal o cómo hacemos para que un paciente pueda reutilizar un catéter o cada cuánto hay que hacerlo o si hay algunas tips o algunos trucos especiales como para que el cateterismo sea más fácil? Y vamos a tratar de hablar un poquito de eso. Con respecto a qué tipo de catéter utilizar, tenemos 2 tipos de cateterismos, un cateterismo estéril que fue descrito en el año 1970, que ahora vamos a ver un poquito, que posiblemente sea el mejor o el más efectivo con respecto al tema infeccioso, pero con respecto al costo-beneficio, la verdad que se hace casi imposible de utilizar. Y el otro tema es si el catéter debe ser hidrofílico o catéter puede llegar a ser no hidrofílico. Y la verdad que es un punto muy importante esto, principalmente en Latinoamérica, mucho más en Sudamérica, donde el costo de estos catéteres muchas veces se hace bastante oneroso y no siempre la cobertura social lo cubren. Por lo tanto, sería ideal que todo paciente pueda tener un catéter de uso único, pero no es la realidad que podemos vivir en todos nuestros pacientes. Por lo tanto, vamos a intentar saber que en caso de que podamos utilizar catéteres de uso único sería lo ideal, pero si no, ver de qué forma podemos reutilizar otro tipo de catéter. ¿Cuál es la intención o cuál es el principio que debería tener un catéter? Disminuir la cantidad de infecciones urinarias, disminuir la lesión uretral o las complicaciones uretrales, por lo tanto que al paciente se le haga fácil realizar el cateterismo en cualquier lugar, no tener que tener un lugar especial para realizarlo. De ahí posiblemente el principio de que aquellos pacientes que tienen mucha dificultad motriz o en muchas mujeres o en pacientes más gordos, pensar en hacer un conducto cateterizable, la verdad que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, un tema no menor, como dijimos, en nuestros países, es el tema del costo y el beneficio que pueden tener. Tenemos en el mercado muchos catéteres de uso único. Muchos de estos ya vienen prelubricados y posiblemente estos sean los catéteres de elección en caso de tener que indicarlos. Muchos de estos además tienen diferentes métodos para que al paciente le sea fácil abrirlos. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que no pueden acceder a este tipo de catéteres, que tienen que reutilizarlos? ¿Existe realmente una recomendación de cómo limpiarlo, de cómo lubricarlos? La verdad que es muy difícil poder lograr eso, no hay nada estandarizado. Muchos hablan de hervir el catéter previo a usarlo, otros hablan de colocarlo en el microondas, otros lo dejan en el freezer, o simplemente lavarlas con agua y jabón previo a realizar el cateterismo, o durante muchísimo tiempo nosotros lo hicimos, los dejamos que sumerjan el catéter en algún líquido aséptico y que lo saquen al momento de usarlo, que luego lo higienicen y lo vuelvan a sumergir. Es decir, en todas las guías, tanto la americana como la europea, no hay ninguna recomendación que sea de primera
elección para la reutilización de un catéter. Lo que sí siempre transmitimos al paciente es tratar de que con el catéter, de la forma que utilice ese catéter, logre realizarlo sin traumatismo uretral, por supuesto, y logremos controlar el tema infeccioso y el tema principalmente de que eso no repercuta en el árbol urinario superior. Con respecto a si el catéter debe ser estéril o no, ya en el año 1970, es decir, hace ya 50 años, se describió que posiblemente el mejor tipo de cateterismo es el estéril. Es decir, aplicar estériles, guantes estériles y catéteres estériles. Pero realmente eso se hace casi imposible de realizar en un ámbito social común. Por lo tanto, se ha visto que haciendo cateterismo limpio y no catéter estéril, posiblemente aumente un poquito el riesgo de alguna bacteriuria o de alguna infección urinaria, pero se hace un poco más práctico y más fácil de poder realizar en cualquier tipo de ámbito. Por lo tanto, se deja el catéter estéril para los ámbitos hospitalarios y se hace el cateterismo limpio para el ámbito social o la vida cotidiana. ¿Qué hay con respecto a las infecciones urinarias? Tal vez este es uno del metaanálisis más importante que se hizo en los últimos años, debe tener 3 o 4 años, donde se estudiaron 2.188 trabajos que hablaban de cateterismo intermitente limpio. Y la verdad que vale aclarar 2 o 3 cosas. Hay pocos trabajos que hablen de la cantidad de infecciones urinarias que realizan los pacientes que se encuentran en este tipo de tratamiento y de la cantidad de pacientes que tienen bacteriurias asintomáticas. Como podemos ver acá, hay solo 5 o 6 trabajos que hablan del impacto de la infección urinaria en la calidad de vida del paciente y vemos también que tienen un tiempo muy corto. Por lo tanto, si el catéter debe ser estéril o no estéril, si el catéter debe estar lubricado previamente o no, no tenemos trabajos que nos avalen. Lo que sí en la práctica cotidiana parecería que un catéter que nosotros utilizamos y lo tiramos debería ser mucho más práctico y más estéril que un catéter que estamos reutilizando o hirviendo. Pero vuelvo a repetir que eso va a depender mucho del medio socioeconómico en el cual nos encontremos. Con respecto a las complicaciones uretrales, ahí vamos a diferenciar un poco el tipo de punta que estos catéteres pueden tener. No todos son iguales, muchas veces como en esa primera foto que podemos observar que existe una falsa vía, es decir, si yo entro con un catéter que tiene la punta normal, lo más probable es que éste se introduzca dentro de ese orificio inferior, es decir, dentro de esa falsa vía. Por lo tanto, también debemos que periódicamente valorar endoscópicamente la uretra para objetivar que no existan lesiones o falsas vías donde estos catéteres continúen lastimando, porque si no, con el correr del tiempo esa uretra va a ser inviable. Para estos casos, como tienen ahí la imagen superior, existen las puntas hacia arriba, llamadas Bequil. Entonces muchas veces con ese simple cambio de cambiar una punta común recta por una punta bequilada, el paciente puede realizar el cateterismo con pocas complicaciones. Lo mismo pasa si tenemos pequeños anillos. Existe una punta mucho más roma y posiblemente esta punta sirva para dilatar esos pequeños anillos, con lo cual cada cateterismo se va a hacer menos traumático. Es decir, debemos pensar que posiblemente cada paciente necesite un catéter diferente. ¿Y eso cómo lo puedo saber? Es periódicamente realizando una endoscopía para poder observar la calidad y las características de la uretra. Lo que sí no tenemos duda que si ya estén previamente lubricados o los lubriquemos en el momento, lo que es importante es realizar todo cateterismo, los 3, 4 o 6 que se realicen por día, en forma lo más limpia posible y lo más lubricado posible. Bueno, y posiblemente el otro punto más importante fuera de las infecciones urinarias es el cuidado uretral, y ahí sí posiblemente se ha visto que los catéteres hidrofílicos o prelubricados tienen realmente una ventaja con respecto al catéter no lubricado o hidrofílico. Es decir, se ha visto que este tipo de catéteres producen menor sangrado, menor microhematuria, menor remoción celular intrauretral, por lo tanto quedaría indicado de que el microtraumatismo que vayan produciendo este tipo de catéteres es realmente menor. Por lo tanto, si queremos pensar en proteger la uretra, si tenemos la posibilidad de un catéter hidrofílico prelubricado, tenemos
menos posibilidades de que esa uretra vaya sufriendo microtraumatismos. ¿Por qué realizar cateterismo intermitente? La verdad que se ha visto a lo largo de todos estos 40 o 50 años de estudio en pacientes neurogénicos cateterizándose, que el riesgo de formación de litiasis intravesicales, el riesgo de infecciones urinarias, el riesgo de complicaciones del árbol urinario inferior es considerablemente menor un paciente que no tiene una sonda en permanencia. Lo que peor que podemos hacer con este tipo de pacientes es, para resolver la capacidad vesical y la incontinencia de orina, es colocar una sonda y dejarlo en forma indefinida. Lo único que vamos a lograr es que ese paciente pierda capacidad vesical, que su compliance vesical cada vez vaya peor. Posiblemente, transitoriamente, sí tengamos un paciente seco, es decir, con la orina derivada, pero sabemos que a largo plazo, y cuando esa vejiga pierda total capacidad, va a empezar a tener una repercusión en el árbol urinario superior, sin dejar de lado la posible formación de litiasis o de complicaciones en la vejiga por cuerpo extraño, como es tanto sea una sonda vesical como una talla. Y ese es un punto que no debemos dejar de lado, cuanto más mejor calidad de vida se le da a un paciente que está libre de cateterismo permanente, es decir, libre de tener siempre una sonda colocada en el árbol urinario superior y que lo pueda hacer solo 3, 4 o 6 veces por día. Y ahí, como vemos en el segundo punto, y me parece que no menor, es tomarse como profesionales el tiempo para enseñar el cateterismo intermitente. Muchas veces vienen los pacientes y te dicen, no, la verdad que para mí es imposible realizarlo, y eso es difícil. En el hombre, enseñar a traccionar bien del pene, a tirar la cola un poco para adelante, así vencemos esa curvatura que hace la uretra a nivel de la uretra vulvar, previo al ingreso a la uretra prostática. Y ir despacio introduciendo el catéter y, por supuesto, frente a un stop, suspender el procedimiento y consultar, porque cuando el paciente siente un stop e intenta, ahí es cuando produce traumatismos uretrales, y eso es lo que a largo plazo me va a traer problemas para realizar este tipo de técnicas. Y en la mujer, mucho más, si hablamos de mujeres añosas, es mostrarle la anatomía de la vulva, mostrarle la anatomía de la vagina. Muchas pacientes, por ejemplo, no saben que la vagina tiene un orificio para mantener relaciones y un orificio para orinar. Entonces, enseñarles el orificio de arriba es donde debe colocar el catéter. Parecen tonterías para todos los urólogos, pero la verdad es de que yo implementé un espejo en mi consultorio, la pongo a paciente en posición ginecológica, le muestro cómo es su vagina, la estimulo a que no tenga miedo en tocarse la vagina, en separar los labios mayores, los labios menores, incluso muchas veces a introducir un dedo en la vagina y que el orificio que le queda por arriba es por donde debe colocar el catéter. Realmente parecen tonterías para nosotros, pero ha mejorado la calidad de cateterización que realizan los pacientes. Y muchas veces que estamos apurados, que tenemos gente esperando, bueno, sí, hay que tratar de, si no podemos en ese momento, recitar al paciente, pero enseñarle y mostrarle de qué forma y con qué facilidad uno puede realizar un cateterismo intermitente en forma limpia. No asustarlo, decirle que con solo lavado de manos es suficiente, que el catéter no tiene que estar recontra estéril, que difícilmente las infecciones urinarias que todos van a tener dependa exclusivamente de eso, sino que hay muchos factores. Pero cuanto más limpio lo hagamos, por supuesto que el riesgo es menor. Por lo tanto, y para ir terminando, los puntos que hemos realizado es cuándo realizar un cateterismo intermitente, siempre pensar en todo paciente que tiene vejigas de mala complacencia o hiperactivas, tratar de tener vejigas de buena capacidad y planchadas, sea con medicación, sea con toxina, sea con ampliaciones o sea como sea. O aquellos pacientes que ya tienen vejigas hipoactivas, bueno, pensar cómo le vamos a vaciar la vejiga. Es mucho mejor el cateterismo intermitente que sondas en permanencia por las cosas que dijimos, por las infecciones, por la disminución de la capacidad vesical y por la libertad que esto le genera al paciente, incluso en el ámbito sexual. Por supuesto que un paciente con sonda en permanencia por la uretra le es imposible mantener relaciones sexuales. Entonces no es un punto menor que también al paciente por ahí eso lo estimula un poco o lo entusiasma para poder realizarlo.
En caso de que podamos utilizar catéteres de uso único y catéteres hidrofílicos, se ha visto que para la disminución de la infección urinaria y para la disminución de la lesión uretral es lo ideal, pero tampoco es la realidad de todos o la que todos podemos alcanzar. Por lo tanto, ponerse con el paciente y mostrarle o enseñarle cuál puede ser el método que esté a su alcance para poder realizarlo, con una sondita por semana o cada 10 días y un pomito de silocaína o de cualquier lubricante, posiblemente un paciente en cualquier parte del mundo pueda realizarse un cateterismo intermitente limpio. Por supuesto que si tenemos las otras posibilidades muchísimo mejor, pero no dejar eso que pase, decir, bueno, usted no tiene la posibilidad de eso, no, quédese con la sonda. No, la verdad que no es una posibilidad. Cada paciente es único, pensar que todo paciente puede tener diferentes complicaciones, pensar en la uretra, periódicamente hacer una cistoscopía, ver que no tenga estrecheces, ver que no tenga falsavía, en caso de tener falsavía, pensar cómo podemos evitarla, si cambiando la punta del catéter que utiliza o ver de qué forma podemos mejorar la calidad de ese cateterismo. Por lo tanto, tomarse el tiempo con cada paciente para enseñarle cuál es la mejor forma o el mejor método para realizar esto, es lo que más satisfacción les va a dar a ustedes como profesional, y el paciente también le va a dar muchísima satisfacción el poder realizar el cateterismo intermitente, con lo cual va a obtener cuidado de su árbol urinario superior, va a poder estar seco y va a tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias.